Nefer es el personaje que más va a esquipear la gente en Notcry, sabiendo que luego vienen Durin, Columbina y posiblemente un Barca que luego se vaya permanente. ¿O Nefer es el potencial mejor DPS de un equipo cerrado de Notcry? Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en el kit de Nefer. Vamos a ver cómo actualmente es el personaje que tiene a sus espaldas el peso de ser el personaje con el mayor problema que puede plantear un carry y unos equipos de una nación, y al mismo tiempo es el personaje que más puede abusar de la fórmula de daño de Genshin Impact y, si bien en muchas cuentas a una inversión muy justita ser un buen DPS, a cuentas con sobreinversión o conocimiento del juego puede llegar a ser uno de los mejores DPS del juego, sobre todo por, como digo, puede literalmente romper la fórmula de daño de Genshin. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Acompañar este vídeo con los gameplays de Nefer que están aquí abajo en la descripción, en el link del Discord, en el canal de Genshin Leaks. Ya sabéis que no puedo enseñarlo en pantalla todo lo de Nefer, pero lo habéis visto seguramente en Twitter, que también por Twitter lo comparto, así que seguirme en Twitter o en el canal Leaks de Discord que está aquí abajo para que acompañéis lo que voy explicando con imágenes. Y vamos a ver el kit de Nefer, que es una locura. Ya sabéis, es gratis todo el apoyo que podéis dar, 2 bendiciones al día por todo el cariño que dais, mucha suerte con la bendi, bienvenidos invitados a los directos, que estamos disfrutando de Notcry de una forma espectacular. Y no tengo recursos para Lauma y Paino. Espero tenerlas ya maxeadas pronto y que aprovechéis si estáis comiendo. Nunca se me puede olvidar. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Vamos con el kit de Nefer. Pues bien, el ataque normal no se sube, no se utiliza. Esto es una calidad de vida general desde Natlan, y es que todos los personajes, en vez de ir triple corona, ya sabéis que van, un talento no se usa y van 2 coronas, con lo cual, dentro de que nos quejamos de una parte, la otra parte también es que ahora los personajes suelen llevar 2 coronas y no 3, que esto es menos recursos. Y el ataque normal, además, es el modo montura. Es como Lauma. Tú le das al ataque cargado y Lauma es un ciervito que, en mi opinión, es inútil. O sea, yo no sé, lo estuve probando y prefiero seguir jugando con Mabuika por mundo abierto porque va mucho más rápido. Dejadme en los comentarios si os parece inútil el ciervo de Lauma. Pues Nefer básicamente se convierte en una especie de serpiente y hace psh por el mapa, y es su modo montura. Espero que sea mejor que Lauma, sinceramente. Si no, pues Mabuika va a seguir siendo mejor montura, o incluso Varesa, cuando aceleras con Varesa es 1000 veces mejor. No se sube el ataque normal. Luego, la habilidad elemental. Inicialmente la habilidad elemental tiene 2 cargas, o sea, igual que por ejemplo Jelance 1 o Clice 0, que tienes 2 cargas de la elemental, pues tienes 2 cargas. Tiene cooldown de 9, con lo cual en rotaciones de 18 segundos, Nilou, que ahora diré si sirve o no sirve, que hubo muchos leaks diciendo, ah no, pues Nilou no sirve con Nefer. Pues resulta que sí sirve con Nefer, pero quizá luego se juega Columbina en el futuro, o ambas combinadas, lo veremos. La cuestión es que cooldown de 9 en tu habilidad elemental, con rotaciones de 18 en equipos de Nilou, significa 2 habilidades elementales por rotación. Y aquí os explico cómo ejecuta el daño Nefer, porque es un poco extraño, pero básicamente habéis visto en los gameplays que cuando golpeas ataques normales da como patadas y está muy bonito. Es muy buen gameplay, muy pulido, y claro, todos sabíamos que los catalizadores como Grizzly o Heizu podían dar puñetazos. Pero claro, dar patadas a lo Chun-Li, pero de Genshin, a ver, editores, poner una Chun-Li con una peluca verde, pues básicamente es algo así. ¿Qué ocurre? Que su gameplay vistoso este de patadas, realmente su gameplay luego no va a ser así, sino que va a ser una especie de ataques coordinados con las sombras, donde hace una especie de triple mortal hacia atrás por encima del enemigo, que es más vistoso todavía, pero en rotación normal imagino que harás 2 o 3 patadas muy rápidas nada más arrancar, pero luego vas a tirar la elemental, y ahora explico qué es lo que va a hacer si lo acompañas con gameplays. Pero bueno, descripción de tu habilidad elemental, que es importante. Básicamente la habilidad elemental te habilita un campo en el que todos los núcleos que aparezcan, obviamente se va a jugar en equipos de Bloom, y ahora explico combinaciones, porque se va a poder también jugar en equipos como de electrocargados raros, donde no puedes explotar Hyperblooms, pues va a generar un área en el que todos los Blooms y núcleos dentro que se generen no pueden explotar, ni pueden hacer ni Hyperbloom, ni Bloom, ni nada.
básicamente. Van a estar ahí y los vas, digamos, a absorber para tener stacks de una pasiva que tiene un máximo de 3 stacks. La cosa es que hay que ir reabsorbiéndolos para mantener siempre esos 3 stacks máximos, porque hay un talento que te da 100 de maestría. Mucho texto, yo voy despacito y lo explico sencillo. La cuestión es que Nefer, para activar esto bien, necesitas, al igual que el Auma, esas lunitas que hay ahí, con lo cual, antes de entrar con Nefer, necesitas que en la rotación hayas generado algunos blooms. 3 concretamente con un cooldown de 2.5, con lo cual en la primera rotación quizás no alcanzas a tener los 3, pero a partir de la segunda rotación, seguramente habéis jugado ya al Auma, siempre a partir de la segunda rotación tenéis las 3 lunitas encendidas y el máximo de todas las pasivas importantes. Ahora, cuando tiras tu elemental y generas el campo donde ya no explotan los blooms y los absorbes, conviertes tu ataque cargado en un nuevo ataque cargado que se llama espectáculo fantasmagórico. Esto es el daño de Nefer. Puedes hacer 3 veces un cargado especial dentro de este área, que haces una pirueta, un triple mortal encima del enemigo y tus sombras, esto que tiras con la ulti también, hacen 2 ataques coordinados alrededor del enemigo. Estos ataques coordinados se consideran daño de bloom lunar. No pensábamos que los núcleos se iban a convertir en bloom lunar y los propios núcleos iban a explotar haciendo bloom lunar, cosa que no ocurre con Lauma, con Nefer menos. El daño de bloom lunar viene de aquí, de tu cargado, que puedes hacer 3 veces dentro de tu habilidad elemental, y tu elemental tiene 2 cargas. Con Nilou, como digo, en rotaciones de 18 tendrás 2 veces la elemental, con lo cual tendrás 6 cargados y la ulti. Este es el daño de Bloom Lunar que tiene el Auma y es la fuente más fuerte de daño que puedes llegar a tener, sumándole todos los bonos que sabéis que hay ahora mismo en Notcry para aumentar el daño de Bloom Lunar. Con el tema de bonos vamos despacito, porque no tenéis ni idea de, como digo, Nefer, la capacidad que tiene de abusar de la fórmula de daño de Genshin con todos los buffos externos que podría recibir. Como veis, no hay mucho misterio y este escalado del cargado, que los hits, multi-hits que haces se consideran daño de Bloom Lunar, tiene un escalado de maestría elemental y son 3 hits, dice por aquí, el primero, segundo, tercer golpe de espectáculo fantasmagórico, la ilusión. Básicamente tienen 172 de la maestría, el segundo igual y el tercero 230 de tu maestría elemental a nivel 10 de talento de la elemental, con lo cual merece la pena, Coron. Es un escalado puro de la maestría. No utiliza el ataque. Para los normales sí aprovecha la maestría, se aprovecha el ataque, y para los golpes que haces con la ulti, que son muy fuertes, tiene un escalado mixto entre el ataque y la maestría. ¿Pero qué significa todo esto? Que aprovecharéis principalmente la maestría, que va a llevar reloj de maestría y cáliz de maestría y no de bono de daño dendro, porque los hits más fuertes que tiene son los de Bloom Lunar y el Bloom Lunar no aprovecha el bono de daño dendro, aprovecha este escalado base de maestría, con lo cual, al igual que Inefa y al igual que Flins, va a llevar, Flins e Inefa llevan ataque, casco de crítico. Pues en el caso de Nefer posiblemente lleve reloj de maestría, cáliz de maestría y casco de crítico, o como chasca, si capeas la proporción crítica en substats, más el arma, más la C2 de Nahida, más el talento del Auma que le da proporción, más el set de Notcry que le da 30 de probabilidad, más buffos externos que puede recibir, capaz Nefer es un carry que va a triple maestría. Pero es un carry. Lo que pasa es que tendréis que buscar ítems en los substats que tengan una burrada de proporción crítica, ataque porcentual y recarga de energía. Y maestría en flor y prueba. Entonces, esto es muy interesante. Luego, cargas del espectáculo fantasmagórico, 3 por elemental. En rotación de 18 con cooldown de 9 con Nilou, que tiene cooldown de 18, pues 6 veces lo harás. Aquí el problema, ahora hablo de la ulti que tiene cooldown de 15, el problema es si en el futuro Columbina tiene 15 y juegas Nefer, Nahida por su C2 quien la tenga, que tiene cooldown de 13 de hecho, Columbina cooldown de 15 y Lauma cooldown de 15, capaz en rotación de 15 Nefer no tiene 2 elementales por rotación. Entonces yo no sé hasta qué punto Nefer es un carry que se adapte más a rotaciones de 18 con Nilou puramente, aunque no tenga cooldowns de 18, o habrá alguna manera de poder abusar de esto o de poder maximizar tu daño de otra forma. Lo sabremos cuando salga el personaje, esto es un pensamiento inicial. Ahora, tu ulti. Aquí, corregirme en los comentarios si me equivoco, porque yo no estoy seguro y no lo he entendido bien y busco un montón de información y no sale. Los hits de la ulti son una burrada salvaje, pero la ulti, creo que ningún hit de la ulti se considera daño de Bloom Lunar. O
O sea, el hit de la ulti van a ser hits dendro muy grandes, pero no Bloom lunar los hits de la ulti, sino hits normales dendro, que sí pueden beneficiarse de lo que sería el cáliz de daño dendro, pero por el escalado general, tanto de la ulti como de los hits de Bloom lunar del elemental, creo que va a ser más daño total y se calcula, y es fácil de calcular, el cáliz de maestría. Esto podrá salir cuando salga el personaje, serán cálculos y tendremos algo más definitivo, pero en principio estoy bastante seguro de que va a dar más daño el de maestría que el de dendro. Lo veremos cuando salga el personaje y haya pruebas. Cuestión con la ulti. Tienes unos stacks que le van a dar más daño a tu ulti, que se llaman velos de la falsedad, pero que esto básicamente es otro stack más, que es mucho texto, no tenéis que aprendéroslo. ¿Y cómo se generan? No tenéis que hacer nada. Se generan simplemente cuando tiráis la elemental y el elemental hay núcleos dendro. Al absorber estos núcleos dendro que no pueden explotar mientras estás con tu elemental y metiendo cargados, pillas estos stacks, un máximo de 3 stacks, y si siempre mantienes 3 stacks con una fuente de hidro externa como el área de Nilou básicamente, tienes siempre 100 de maestría extra. Entonces es una pasiva que no tienes que entender porque siempre la tendréis activa. Ahora, tu ulti hace 2 hits muy fuertes que escalan. El primer hit, talento 10, que 9, 10, mayoría tendréis esto. Talento 10, un 400% del ataque más un 800% de tu maestría. Y tendrás más maestría que ataque. Y el segundo golpe, un 600% del ataque más un 1200% de la maestría del segundo golpe. Son 2 hits del inframundo, pero como digo, en compensación a los hits de tu habilidad elemental, que son 6 hits de Bloom lunar, necesitarás la maestría para hacer más daño con estos 6 hits, es más fuente de daño. El daño dentro no le va a dar daño a tu elemental, pero el cáliz de maestría sí le va a dar daño a tu ulti. Entonces el overall vas a tener más daño por rotación con Nefer con cáliz de maestría que de dentro. Esa es mi opinión y mis cálculos, lo veremos cuando salga, me puedo equivocar. ¿Cuánto daño recibe por cada stack extra? Un 43% de daño en estos 2 golpes de tu ulti por cada carga de estas, de los stacks que os dije, que son 3, con lo cual un 120% de daño adicional a talento 10. Cooldown de 15 y energía 60, que tendréis que buscar un poquito de recarga, 30-35, pero bueno, bien, fácil. Además, al tener 2 cargas de la habilidad elemental, generáis bien de partículas. Es el kit de Nefer, o sea, la rotación básicamente es, seguramente al principio des un par de patadas ahí para generar un par de semillas en el suelo para las lunitas esas, antes tiras todo lo del equipo obviamente, elemental, 3 cargados, elemental, 3 cargados, ulti y te sales. Y la rotación eso de 15 o actualmente con Nilou de 18. ¿Funciona con Nilou? Que muchos diréis, pues había leaks que decían que no, Nilou está en el banner de Sumeru ahora mismo, saco a Nilou, no la saco su arma, me gusta Nilou, ¿qué hago? ¿Funcionará bien Nilou con los futuros equipos de Bloom, aparte de los actuales? Pues la realidad es que Nilou han actualizado la pasiva y dice que se aumenta el daño de Bloom lunar. Con lo cual, llevar a Nilou en el equipo, aunque no haya muchas explosiones de semillas, que es lo que le gusta a la gente, ver ahí, realmente sí aumenta el daño de estos 6 hits que va a hacer Nefer con tu cargado dentro de la habilidad elemental, que se consideran daño de Bloom lunar y es su fuente principal de daño, aparte de estas 2 explosiones grandes de la ulti. Con lo cual, sí, inicialmente el equipo de Nefer, Nahida C2, quien la tenga, que le va a dar 20, que también ha modificado la constelación de Nahida y le da 20 de probabilidad y 100 de daño al Bloom lunar. Cuidado con esto. Entonces, un equipo inicial de Nefer, Nahida C2, Nilou y Lauma va a ser increíble. El único problema es que ahí no tienes healer, con lo cual Lauma necesita su C1 y sí que a alguno de los personajes le podría pasar un cazador de dragones, o Nahida con su arma le va a dar 40 de maestría a Nefer y Lauma va a aumentar el daño de Bloom lunar con su arma una salvajadísima. Y Nilou con su arma también le va a dar 100 de maestría más a Nefer. Ahora hablamos de todo esto. Entonces, esto, bien. Lo que pasa en el futuro creo que a lo mejor se utiliza Columbina en vez de Nahida o en vez de Nilou, y la rotación de 18 pasa a 15 y puede que tu elemental con cooldown de 9 no se tire 2 veces por rotación y puede que la rotación cambie o se perjudique el personaje, pero lo veremos. Talentos de ascensión, que esto es muy importante para que entendáis el personaje, pero son sencillos. Primer talento, cuando un personaje del equipo causa una reacción de Bloom, se transforma en Bloom lunar, no van a explotar las semillas, y el daño base de las reacciones de Bloom lunar aumenta en proporción a la maestría de Nefer hasta un máximo del 14%. Como siempre, spoiler, siempre vas a tener este máximo, es igual que la pasiva del Lauma, y dentro del equipo Nefer aumenta en 1 la consonancia de, ya sabéis, la nueva consonancia de la fase lunar de Notcry. Siempre vas a jugarla con Lauma, así que siempre tendrás siempre tendrás activa la consonancia de Notcry. Primer talento de mucho texto. Lo explico fácil, tranquilos.
Cuando hay 2 o más personajes de Notcry, es decir, Nefer no se puede jugar sin un personaje de Notcry, al tirar la elemental, todos los núcleos dentro se transforman en unos nuevos núcleos, incluidos los de Nilou también, que tienen un nombre distinto, y estos nuevos núcleos no pueden explotar, ni Bloom, ni Crepitar, ni Hyperbloom, ni nada. Y luego dice, cuando Nefer usa un cargado, es decir, dentro de tu elemental, el cargado este que es un daño de Bloom lunar especial, absorbe los núcleos del área, ganas un stack de estos que os he dicho de la ulti que consigues 3, y cuando este efecto tiene 3 stacks, básicamente la maestría de Nefer aumenta en 100 puntos y recordar que a 3 stacks pues también tienes 120% de daño extra en tu ulti. Bastante sencillo, para entenderlo es muy fácil. Estos stacks tienen duración de cada stack de 9 segundos, creo, de 8 o algo así, pero bueno, si es un equipo de Bloom normal y el área de Nilou sabéis que dura 12 segundos hace 0, va a estar generando, con que genere 3, con que tengas full pasiva todo el rato, no necesitas una aplicación de hidro espectacular, o sea que va a estar activo y es fácil. Siguiente talento de ascensión, por cada punto de maestría que tenga Nefer por encima de 500 puntos, el ataque aumenta en 0.4 hasta un máximo de 200 puntos de ataque. Matemáticas sencillas, si tienes 1000 de maestría, 500 a partir de 500 como pone aquí, ganas 200 puntos más de ataque. Realidad. No vais a buscar proactivamente ataque. Como dije, Nefer va reloj de maestría, cáliz de maestría, casco de proporción y tendrás un poco de ataque residual. ¿El ataque para qué sirve? Para los 2 hits de la ulti, pero que escalan el doble de maestría que de ataque. Por ejemplo, el segundo hit fuerte es 600% del ataque más 1200 de la maestría elemental. Es un poquito más de daño en tu ulti, pero los hits de Bloom lunar son puro escalado de maestría y son 6 hits de Bloom lunar por rotación, o sea, 6 cargados, multi-hits cada uno además. Con lo cual, lo que quieres es maestría. Simplemente es un poquito más de ataque, pero no se busca ataque. Y lo último, aumenta un 25% de recompensas de expedición en Notcry. Y como jefa de la Cámara de los Secretos, que parece también un poco de Harry Potter y de Slytherin y demás, Nefer puede obtener información de diversas maneras y algunas facciones de Notcry podrán ser muy interesadas en ello. No sé si te va a habilitar algún cofre raro, si sirve para una misión, si al igual que Nahida es una pasiva para poder ver el pensamiento de la gente y luego no sirve para nada. Pero bueno, imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Esto es Nefer. Os explico ahora los pros y los contras y hablamos de las constelaciones, que sabéis que C1 y C2 a mucha gente le interesan, y de su arma. C1, vamos muy rápido y hablo de los pros y los contras y del pensamiento final, porque aquí viene el punto de la fórmula de daño de Genshin, donde Nefer abusa mucho, pero tendrá equipos como muy cerrados. C1, el daño base de Bloom lunar de tus cargados dentro de la habilidad elemental, es decir, su principal fuente de daño, aumenta una cantidad equivalente al 60% de su maestría elemental. Este efecto también se beneficia del bono otorgado por los stacks. Es decir, Nefer C0 ya abusa de la fórmula daño de Genshin. Nefer C1 hace que los stacks que le dan daño a tu ulti, ahora esos stacks le den daño a tus hits de Bloom lunar de los cargados dentro de tu habilidad elemental, y aparte esos mismos cargados que hacen Bloom lunar ganan un 60% de daño más de la maestría de Nefer. Nefer C1 está a otro nivel ya de base. O sea, es fuerte. No es que vayamos a decir el más fuerte del juego. Es que si la entiendes, si la construyes bien, sí tiene, como digo, la capacidad de abusar de la fórmula de daño. Esa es realmente la descripción de Nefer. A muchos, si no entienden bien el juego, van a decir, ah, bueno, pues está bien, es un buen carry. Pero la gente que lo entiende y lo lleve al límite es otro nivel. Y luego la C2 también es mucho más daño, pero bueno, yo diría que la C1 es la fuerte y ya está, para que no os preocupéis. La C2 dice, fortalece el efecto de ascensión de los stacks estos. Dice, la duración de los stacks, en vez de ser, creo que eran 3 segundos, se prolonga a 5 segundos por cada stack, con lo cual tiene más fácil tener el full stack todo el rato, pero siempre lo tendrás si lo haces bien.
Su límite de cargas también aumenta a 5, en vez de 3 stacks puedes tener 5, que es más daño en tu ulti, y en este caso también con la C1 en tus hits de Bloom Lunar, y los golpes de tu habilidad elemental pueden infligir como máximo un 150% de su poder original. Recordemos que cada stacks daba un 40%, por 3, 120, 4 stacks ya serían más de 150, con lo cual la elemental solo contaría 4 stacks y no 5, pero bueno, es mucho más daño en resumen, mucho texto, no os preocupéis. Cuando Nefer usa su habilidad elemental, obtiene inmediatamente 2 cargas de esos stacks para que no los pierdas. Y cuando Nefer acumula 5 cargas, ganas 200 de maestría. Recordad que el talento normal, al tener las 3 cargas continuas, ganabas 100 de maestría. Ahora la nueva ulti, o sea, la nueva C2 hace que ganes 200 puntos de maestría en vez de todo esto. Entonces, es mucho más fuerte la C2, pero quien quiere ir a lo loco, pues C1 arma, e incluso C0 arma ya va a estar rotísima. ¿Qué hace el arma rápidamente también? 88 de daño crítico. El ataque base que tiene te da igual porque no lo usas. Te aumenta 8 de probabilidad, parecido al arma del Heizong, que te da probabilidad y punto. O parecido, por ejemplo, también a la púa celestial de permanente, que te da probabilidad y ya está, así de gratis. Pues 8 de probabilidad en pasiva, 88 daño crítico también en su stat. Talento, primera pasiva del arma, mucho texto, pero solo la activa Nefer, ¿vale? Típico arma que solo activa Nefer. 80 de maestría. Y cuando ambos están activos, ambos primeras 2 bufos, ganas 24 de daño crítico adicionales. Bueno, 24 daño crítico. Sí, 24 daño crítico en general, no pone solo en el Bloom Lunar. O sea que en total realmente es 88 daño crítico más 24 y aparte 8 de probabilidad y 80 de maestría. Jesucristo para Nefer. Vale, conclusiones finales de Nefer, señores. El punto fuerte de Nefer para que entendáis muy precisamente al personaje. Nefer abusa de la maestría. El ataque porcentual residual en los artefactos y demás, aparte de que la pluma siempre tiene 310 de ataque y su arma pues son 542 y ella al subir de nivel a nivel 90 tiene 344 ataque base, que es de los altos realmente. Sin hacer nada vais a ganar un ataque medio decente, cosa que no vais a usar más que para 2 hits de la ulti, que son muy fuertes los hits, pero para la mayoría del daño, sobre todo el Bloom Lunar de su elemental, que es elemental 3 cargados, solo aprovecha la maestría. Aquí viene el tema de que Nefer puede ser o un carry normal o un carry rotísimo que abusa de la fórmula de daño de Genshin. Nefer escala con daño crítico, gana 38 de daño crítico, pues como Mabuika, como Ayaka y como muchos personajes que ganan daño crítico sin hacer nada. Tiene un arma que le da 8 de probabilidad y 110 o algo así de daño crítico, porque tiene 24 más 88. Si juegas a Lauma, en el Bloom Lunar te da 15 de probabilidad, 20 de daño más. Y el set de Notcry te da 30 de probabilidad. Aparte, esto no es para todo el mundo, pero Najida C2 te da 20 de probabilidad y 100 de daño en Bloom Lunar, cosa que en este caso sí se puede stackear. Entonces, si no juegas Najida C2, tienes muy fácil capear la proporción con añadiendo un casco de daño crítico con doble maestría. Pero si juegas Najida C2 en el equipo de Nefer con Lauma y Nilou, no necesitas casco de probabilidad y te va a sobrar la proporción. Te vas a poner, sin exagerar demasiado, en 80-90 de probabilidad, 300 de daño crítico, llevando a Nefer triple maestría, llevando a Nefer reloj de maestría, Cali de maestría y casco de maestría, donde un poquito más de probabilidad y daño crítico estarían los substats, pero incluso ni siquiera tanta falta porque ya sumando todo lo que tienes te sobra la proporción, para que me entendáis. ¿Qué ocurre aquí? Que necesitas un poquito de recarga para la ulti, que te puedes ir a 90-300 de proporción y que en los substats, que casi no querrás tanta proporción, incluso podrías buscar ataque para hacer más daño con la ulti. Entonces, Nefer, teniendo todo esto en cuenta, todavía no os he sumado que, como ya capeas la proporción crítica, vas a abusar y aprovechar de la maestría elemental. La consonancia de Endro da maestría elemental. El set de Notcry da maestría elemental, 120 el que va a llevar Lauma. El set de carry de Nefer te da 80 de maestría elemental. Si metes a alguien con instructor, tienes otros 120 de maestría elemental. Y si ya de colmo el arma de Najida da 40 de maestría elemental, el arma de Nilou, si llevas a Nilou con su arma, te da 100 de maestría elemental a todo el equipo. Nefer tiene una pasiva donde gana 100 más de maestría elemental. Nefer es un personaje que va a abusar de la fórmula daño de Genshin y sí, puede ser de los mejores carries del juego. Pero viene el otro problema, señores. Y es que Nefer va a usar soportes, aparte de Nilou,
que muy posiblemente se utilicen en muchos otros equipos. El best in slot futuro es muy posiblemente con Columbina y Lauma. Y como expliqué muchas veces, si tú te vas a los carries de Natlan, por ejemplo, Mualani o Chaska, sus mejores soportes son Mabuika y Shilonen en el caso de Mualani y Mabuika y Zitlan en el caso de Chaska. Y principalmente esos soportes al final no los utilizas ni para Chaska ni para Mualani y los utilizas para Mabuika carry, donde muy posiblemente Columbina sea el mejor carry de la región y muchas historias. Pero es que además van a salir carries más fuertes como en Natlan, que al final los dos mejores carries fueron Mabuika y Skirk. Entonces, Nefer tiene un gran problema y a la vez un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Y es que tendrá un equipo cerrado. Y esto suele ser un problema para los jugadores de Genshin, porque luego los soportes los utilizas para otros soportes y para otros equipos, y al mismo tiempo Nefer va a utilizar a los soportes más fuertes de la nación, que posiblemente se utilicen en otros equipos que en el futuro sean mejores, porque es muy raro que te traigan el mejor carry de la nación en la 6.1. Y esto es una cosa muy lógica que todos entendáis. Así que, señores, aquí os dejo todo el vídeo de Nefer, echarle un ojo, un vistazo y aprender bastante, compartirlo para haceros una idea. Y yo sé que Nefer es el personaje que la gente estaba con más claro su pensamiento de esquipear para luego Durin, Columbina, quizá Barca si no va al permanente y cosas futuras de Notcry. Y ahora creo que todos os acabáis de romper en dos con este potencial personaje y sus daños. Poquito más, dejar un buen like, una buena opti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que no me por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche mini minis y chaito.